Hola, buenos días a todos. Eh, Vamos a arrancar la sesión latido, es la penúltima sesión latido del curso. Buenos días a todos de nuevo. Y la sesión de hoy se titula Utilidad de la ergospirometría para el estudio de la disnea. Y nos la va a dar la doctora Patricia Palau desde el Hospital Clínico de Valencia. Y bueno, sin más dilación, vamos a arrancar. Os recuerdo que tenéis el chat habilitado para cualquier duda o cualquier pregunta que surja durante la presentación, pues al final tendremos tiempo para contestarla. Y sin más, pues arrancamos la sesión de hoy. Buenos días, Patricia. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología y a Organon por la organización de estas sesiones. Mi nombre es Patricia Palau y trabajo en el Hospital Clínico de Valencia y voy a hablar sobre la utilidad de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar en el estudio de la disnea de causa no filiada. Para empezar, definir qué es la disnea de causa no filiada. Es la disnea crónica cuya causa no ha sido todavía explicada a través de las pruebas de esfuerzo convencionales, como son la exploración física, la anamnesis y las pruebas estáticas, bien la ecocardio, bien la analítica, radiografía de tórax o TAC torácico. Y que en estos casos se recomienda ir a pruebas dinámicas para el estudio completo de la disnea de causa no filial. Y estas pruebas incluyen test de 6 minutos, prueba de esfuerzo convencional o la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Estos autores, en el trabajo que presento en esta diapositiva, enfatizan el papel de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar como una prueba holística que permite evaluar la disnea tanto de causa cardíaca como de causa pulmonar. Perdón, pero no funciona bien el ratón. En las siguientes diapositivas daré unas pinceladas sobre las principales gráficas de la ergospirometría y su utilidad para el diagnóstico de las principales causas de disnea de causa no filiada, como son, al menos en los estadios iniciales, la incompetencia cronotropa, la hipertensión pulmonar, los shunts, el desacondicionamiento periférico y la respiración disfuncionante. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar es la prueba de esfuerzo que nos permite evaluar, es el gol estándar para evaluar la capacidad funcional máxima. Permite evaluar de forma no invasiva el consumo máximo de oxígeno, que como sabemos, a través de la fórmula de Fick, es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Sabemos que en reposo este consumo máximo de oxígeno está entre 3,5 y 5 mililitros por kilogramo minuto y que con el esfuerzo este es capaz de multiplicarse hasta 18 veces su valor basal gracias a estas adaptaciones fisiológicas que ocurren durante el ejercicio físico. Aumento del gasto cardíaco, de la ventilación, disminución del espacio muerto y también un mejor aprovechamiento tisular del oxígeno. Y durante la ergospirometría, respiración, ventilación a ventilación, vamos a tener información a través de 9 gráficas, las 9 gráficas de Wassermann. Estas 9 gráficas de Wassermann nos hablan de 3 parámetros de respuesta cardiovascular en rojo y capacidad funcional, 3 parámetros de ventilación, 3 parámetros de la eficiencia de la ventilación y finalmente una gráfica, la gráfica 8, que ahora después veremos, que también nos habla del metabolismo energético durante la prueba. Vamos a centrarnos ahora en la gráfica 3, que es la que más familiarizados estamos, los que habla del valor del consumo de oxígeno máximo obtenido en cada paciente. Este es un valor que siempre debemos evaluarlo, no teniendo un valor absoluto, sino yéndonos a evaluar el valor predicho teniendo en cuenta la edad, el sexo, la composición corporal, la capacidad, el grado de entrenamiento de este paciente y también el tipo de protocolo. Y lo vamos a comparar con unas tablas de valores predichos que Wassermann elaboró hace muchos años, pero teniendo en cuenta a población sedentaria. Por tanto, para evaluar estos valores del consumo de oxígeno siempre tenemos que tener en cuenta que Wassermann evaluó en una población sedentaria. Por tanto, los valores normales siempre van a ser aquellos que sean 100% del valor predicho, según Wassermann. Pasamos ahora a la siguiente gráfica, que también es muy importante en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar.
es la gráfica 8, en las que evalúa el cociente metabólico. El cociente metabólico es el CO2 expirado partido O2 consumido, oxígeno consumido. Esta gráfica nos permite evaluar en todo momento el metabolismo energético del individuo que está realizando la prueba de esfuerzo. En estadios iniciales, este RER, este cociente, es de aproximadamente 0,75, 0,85, porque el metabolismo en los primeros estadios de la prueba de esfuerzo es un metabolismo fundamentalmente aeróbico, por tanto, metabolismo eficiente que produce mucho ATP a expensas de la producción de escasos CO2. Conforme va aumentando la carga a lo largo de la prueba, este metabolismo aeróbico se agota y para poder satisfacer las necesidades energéticas al organismo se pone en marcha de forma paralela el metabolismo anaeróbico, y esto sabemos que este metabolismo es menos eficiente y que el aumento de CO2 va a empezar a aumentar sobre el O2, y es el momento en que el RER se invierte por encima del 1, y hablamos de prueba de esfuerzo máxima cuando este RER en los sujetos sanos está por encima de 1,1 o en pacientes con insuficiencia cardíaca por encima de 1,00. Siguiente gráfica de la ergoespirometría que también es interesante es la gráfica 2. En esta vamos a ver en rosa la respuesta cronotropa y debajo en azul vamos a ver el pulso de oxígeno. El pulso de oxígeno es un parámetro que evalúa el consumo de oxígeno partido a la frecuencia cardíaca. Es un surrogado de volumen sistólico y que nos da información sobre el volumen sistólico a lo largo de las adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Esto es lo que ocurre en un sujeto sano. Vemos cómo la frecuencia cardíaca aumenta progresivamente y aumenta de forma más acusada al final del ejercicio, y el pulso de oxígeno aumenta progresivamente y al final del ejercicio sufre un ligero aplanamiento. Estos en sujetos sanos, sujetos con insuficiencia cardíaca, este aumento del pulso de oxígeno ocurre solo en las etapas iniciales del esfuerzo y después este sufre un aplanamiento. Las últimas gráficas ya que yo creo que nos van a ayudar a entender después la disnea de etiología no filiada son las 4 gráficas que hablan sobre la eficiencia ventilatoria. La primera de ellas, la gráfica 4, nos habla de la pendiente entre la ventilación respecto al CO2. ¿Cuánto aire tengo que ventilar para eliminar un volumen de CO2? Cuanto más eficiente sea, menor será esta pendiente. La siguiente gráfica, la gráfica de los equivalentes, la gráfica 6 de Wassermann, nos habla de los equivalentes de O2 y de CO2. Representan los mililitros de aire que yo necesito movilizar para obtener un mililitro de oxígeno o para eliminar un mililitro de CO2. Cuanto menores sean los equivalentes, más eficiente será mi respiración. Y finalmente la gráfica 9 de Wassermann, que es la gráfica de los PET-O2, PET-CO2, que son las presiones parciales al final de la expiración del O2 y del CO2. En esta gráfica nos vamos a quedar con el PET-CO2, que en los estadios iniciales del ejercicio sufre un ligero aumento, después sufre una meseta y finalmente cuando aumenta en el segundo umbral la ventilación, el PET-CO2, la presión parcial al final de la expiración del CO2 empieza a disminuir. Bueno, una vez repasadas todas estas gráficas de la ergospirometría, vamos a ir desglosando cada una de estas entidades clínicas que al menos en sus fases iniciales pueden suponer aquello que conocemos como disnea de etiología no filiada. Empezamos por la incompetencia cronotropa. Hasta hace pocos meses, diferentes tratados, manuales, guías nos hablaban que para el estudio de la incompetencia cronotropa pues disponíamos del test de 6 minutos, la prueba de esfuerzo convencional o la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Hoy sabemos que tanto el test de 6 minutos como la prueba de esfuerzo, la prueba de esfuerzo convencional son pruebas donde los criterios de maximidad son poco objetivos. Dependen mucho de la motivación del paciente, también de la motivación del clínico que está realizando esa prueba, y a veces también pueden dar errores si la respuesta cronotropa del paciente es exagerada. En cambio, sabemos que la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, los criterios de maximidad, como hemos visto en la gráfica 8, la gráfica del RED, nos permiten tener datos objetivos de la maximidad, de la capacidad aeróbica del paciente.
Por tanto, finales de 2024, estos autores publican en la revista European Journal of Preventive Cardiology, publican este documento de consenso en el que recomiendan que para la evaluación de la incompetencia cronotropa debemos de irnos a la prueba Gold Standard, que es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que para las fórmulas para evaluar la respuesta cronotropa nos ofrecen diferentes, pero recomiendan aquella que incluya la edad del paciente y la frecuencia cardíaca en reposo para evaluar la respuesta cronotropa. ¿Y por qué es importante la incompetencia cronotropa, la evaluación de la incompetencia cronotropa? Pues bueno, es importante sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, donde se ha visto que la mayor severidad de incompetencia cronotropa se asocia con un peor pronóstico, tanto en pacientes con FEBI reducida como con FEBI preservada. Y además, la evaluación de la incompetencia cronotropa nos permite también tener un diagnóstico y poder optimizar el tratamiento. Podemos encontrarnos ante dos situaciones: pacientes con una respuesta cronotropa exagerada, como vemos en esta gráfica, en el que podemos optimizar el tratamiento aumentando los fármacos frenadores. En aquellos pacientes con fibrilación auricular, valorar controlar el ritmo o ablación del nodo AV. O nos podemos encontrar con una respuesta opuesta, pacientes con una respuesta totalmente aplanada, donde vamos a valorar la retirada de fármacos frenadores, o en aquellos pacientes portadores de dispositivos, ajustar los parámetros del TRC o de marcapasos. Pasamos a la siguiente entidad clínica, es la hipertensión pulmonar. Las guías de hipertensión pulmonar de 2022 publican por primera vez, introducen la prueba de esfuerzo cardiopulmonar en el algoritmo de sospecha diagnóstica en los pacientes con disnea de causa no filiada, tanto para aquellos con sospecha de enfermedad pulmonar de base como para aquellos pacientes con sospecha de enfermedad cardíaca. ¿Y cómo vamos a sospechar en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar que este paciente tenga hipertensión pulmonar? Pues a través de estas tres gráficas que hemos visto de eficiencia ventilatoria. Aquí abajo os dejo una tabla donde se resumen los parámetros de eficiencia y también de ineficiencia en estas tres gráficas. Y vamos a comparar una a una. A la izquierda tenemos un sujeto sano, a la derecha un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar. La primera gráfica, la gráfica 4, vemos que el paciente tiene una pendiente de ventilación CO2 que está dentro de lo esperado, dentro de esta cuadrícula. Paciente con sospecha de hipertensión, tenemos una pendiente mayor de esta ventilación CO2 expirado que está fuera de los márgenes esperados para este sujeto. También la curva de los equivalentes, la gráfica 6, vamos a ver cómo los equivalentes están basalmente bajos y aumentan progresivamente en la prueba de esfuerzo. En cambio, en un sujeto con sospecha de hipertensión pulmonar, estos equivalentes van a estar anormalmente elevados ya en reposo y van a sufrir un aumento exagerado durante la prueba de esfuerzo. Y finalmente, la gráfica que más información nos aporta es la gráfica 9, la de los PET, sobre todo el PET-CO2. Fijaos aquí un sujeto sano como aumenta progresivamente con el esfuerzo para después ir disminuyendo en las etapas finales del esfuerzo. Los pacientes con sospecha de hipertensión, incluso al inicio del esfuerzo, el PCO2 sufre un descenso y después un aplanamiento a lo largo de la prueba de esfuerzo. Con estas tres gráficas tenemos la sospecha diagnóstica que este paciente tenga una ineficiencia ventilatoria y que conviene descartar que este paciente no tenga una hipertensión. También otra entidad clínica en la que la prueba de esfuerzo cardiopulmonar nos puede ayudar son los shunts. Sabemos que el foramen oval, aquellos pacientes con foramen oval permeable, cuando aumentan las presiones en cavidades derechas, tanto bien por la maniobra de Valsalva como por el esfuerzo físico, hay un shunt derecha-izquierda, y esto se representa en este artículo, representan los autores. Tenemos tres sujetos, tres columnas. El primer sujeto es un sujeto sano, con una eficiencia normal, con un PET-CO2, con unos equivalentes y PCO2 dentro de la normalidad. En la columna del centro tenemos un paciente con hipertensión pulmonar, donde vemos cómo los equivalentes ya están basalmente aumentados y aumentan de forma exagerada, cómo el PCO2 se comporta de forma anómala, aplanada, incluso con pendiente descendiente. Y en la columna de la derecha vemos a un paciente con un foramen oval permeable
un paciente con hipertensión pulmonar que asocia también un foramen oval permeable. Este paciente, con el inicio del esfuerzo, aumentan las presiones en cavidades derechas y se produce esa apertura del foramen oval y vamos a ver en la prueba de esfuerzo el salto oximétrico. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues vamos a ver cómo rápidamente el PCO2 aumenta bruscamente, se produce también una desaturación del sujeto durante la prueba de esfuerzo y una caída, una pendiente descendiente del PCO2. Por tanto, la prueba de esfuerzo cardiopulmonar también nos da signos indirectos de este shunt oximétrico. Otra entidad clínica en la que la prueba de esfuerzo es el gol estándar para el diagnóstico diferencial es el desacondicionamiento periférico. Estos sujetos presentan una prueba de esfuerzo con todos los parámetros de eficiencia y ventilación dentro de la normalidad, pero presentan un consumo de oxígeno reducido y también un pulso de oxígeno bajo, porque sabemos que el pulso de oxígeno es consumo partido frecuencia cardíaca, y además asocian que el consumo de oxígeno en el primer umbral está por debajo de los límites esperados. Por tanto, estos parámetros nos permiten llegar a la conclusión de que probablemente la capacidad reducida en este sujeto sea por un desacondicionamiento periférico. Y otra entidad clínica que cada vez vemos más en la práctica clínica es la respiración disfuncional. Este patrón respiratorio anómalo puede ocurrir en sujetos que tienen un trastorno del control central de la respiración y también en pacientes con ansiedad o en pacientes con enfermedades infecciosas o inflamatorias crónicas. Y dentro de este hay un patrón muy frecuente es el que vimos después del coronavirus en los pacientes con síndrome post-COVID. Este tipo de respiración disfuncionante la podemos evaluar fácilmente con la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. En la primera gráfica es la gráfica de la ventilación. Los sujetos 2 y 3, que son sujetos con respiración disfuncionante, vamos a ver cómo presentan frecuencias respiratorias elevadas de más de 20 respiraciones por minuto ya en reposo y con un aumento exagerado y errático a lo largo de la prueba de esfuerzo, que nos permite dar la sospecha diagnóstica de ventilación, de respiración disfuncional. También la ergospirometría nos va a dar información ante la sospecha de un paciente con insuficiencia cardíaca de función sistólica preservada. Este es el caso clínico de una mujer de 69 años, hipertensa, con obesidad, que se nos deriva por disnea de esfuerzo con un NT-proBNP de 210. Si aplicamos los scores diagnósticos tanto americanos como europeos, esta paciente estaría en una zona gris, en un diagnóstico intermedio. Por tanto, las recomendaciones del score europeo nos recomiendan realizar una ecoergometría que podemos realizarla con una ergometría convencional o con una ergospirometría. Al realizar la ecoergometría convencional, vimos que esta paciente aumentaba las presiones de llenado y la velocidad de regurgitación tricuspidia, pasando este score de 4 a 7 puntos y, por tanto, la probabilidad diagnóstica de FEBI preservada en esta paciente era ya alta. Por tanto, teníamos el diagnóstico ya confirmado de FEBI preservada, pero el añadir, en vez de una ergometría convencional, una ergospirometría que aporta muy poco tiempo más, solo 5 y máximo 10 minutos a la realización de una ergometría convencional, en esta paciente en concreto nos permite también ir más allá, ir a una medicina personalizada. Vemos que esta paciente además tiene una respuesta cronotropa atenuada, tiene también criterios de ineficiencia ventilatoria que nos van a permitir, bueno, en primer lugar ya tenemos el diagnóstico de FEBI preservada, iniciar tratamiento y SGLT2 tiene Nerona, si está recomendado. En este caso, la paciente llevaba tratamiento beta bloqueante para el control de la tensión arterial. Sabemos que tiene incompetencia cronotropa, poder retirarle el beta bloqueante y además, paciente con obesidad y signos de ineficiencia, podemos iniciar agonistas GLP. También la ergospirometría tiene su valor en el desenmascaramiento de síntomas en los pacientes con estenosis aórtica sintomática. Y en esta diapositiva os presento dos casos clínicos. Son dos pacientes de 80 años
a los que se les realiza el mismo protocolo en la ergospirometría, un protocolo de rampa suave. El primer paciente llega a 8,43 minutos y se detiene por fatiga. Nuestro segundo paciente a los 4 minutos detiene la prueba por disnea. Ya con estos datos hemos desenmascarado los síntomas, pero la prueba de esfuerzo cardiopulmonar nos da datos más allá, datos con importante valor pronóstico. Si nos fijamos qué ocurre en la tercera gráfica de Wasserman, vemos cómo a partir del minuto y medio, 2 minutos de la prueba de esfuerzo, sufre un aplanamiento del consumo de oxígeno que se traduce también en una caída del pulso de oxígeno. Estos datos tienen valor pronóstico que nos ayudan un poco a la decisión terapéutica de estos dos pacientes. Y ya para finalizar, decir que el estudio de la disnea de origen no filiado constituye un reto en la práctica clínica habitual y que la realización de una prueba de esfuerzo cardiopulmonar apenas añade tiempo a la realización de una prueba de esfuerzo convencional y nos es de una gran utilidad porque nos permite conocer la fisiopatología, nos aproxima al diagnóstico y nos permite optimizar el tratamiento y también nos ayuda a las decisiones terapéuticas. Muchas gracias. Entonces, bueno, nada más agradecerte, Patricia, la presentación, la calidad de la misma y, por supuesto, participar en nuestro programa de sesiones latido. Agradecer a todos los asistentes. Por supuesto, comentaros que la sesión estará disponible en la web de Organon y en la web de la Sociedad Valenciana de Cardiología para que luego la podáis revisar de nuevo. Y agradecer, por supuesto, también a Organon su apoyo logístico, como siempre, y su apoyo a esta actividad de Sociedad Valenciana de Cardiología. No sé si, Sergio, vamos a despedirla y a presentar ya la última sesión. Sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido una sesión buenísima y gracias, como has dicho, Kiki, a todos los asistentes, que hasta hay gente, ahí, hasta el Hospital de de Los Arcos en Cartagena también en el Mar Menor se han conectado. Y nada, la siguiente tendrá lugar el 19 de junio, en el cual el doctor Juan José Jiménez, del Hospital Universitario de La Plana, dará una ponencia sobre programas de control y prevención cardiovascular. Esta vez, como en junio, se adelantará un poquito más la fecha, pero nada, muchísimas gracias a todos y la verdad es que es un éxito ver cómo se conecta todo el mundo y sirve esto para la formación de todos. Muchísimas gracias.